Bienvenidos, iglesia, a casa esta noche. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos pueden darle gracias con palmas al Señor porque su misericordia ha abundado en nosotros y su gracia nos ha alcanzado? ¿Cuántos dicen amén? Esta noche yo sé que estamos acostumbrados a dar un poquito más a la alabanza, pero vamos a darle tiempo a la palabra del Señor, hermano. Vamos a recibir a nuestro querido pastor Ricardo Ferrer. Nos visita desde Venezuela, así que si Dios le ha mandado palabras de Venezuela, atesore la palabra que va a recibir esta noche. Así que denle un fuerte aplauso, más fuerte al Señor por la vida del pastor Ricardo Ferrer y su esposa. Gloria a Dios. Pueden estar sentados, hermanos amados. Dios les continúe bendiciendo. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor. Qué bueno que usted escogió estar en el mejor lugar del mundo. Amén. Es el mejor lugar del mundo porque aquí está la presencia del Señor. Amén. Él lo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Hermanos amados, quiero agradecer al pastor por la oportunidad y agradecer también pues al pastor Misael, que contactó a su pastor para que yo esté aquí. Soy su hermano en Cristo, Ricardo Ferrer. Por la gracia del Señor, Él me salvó hace 45 años. Siendo yo un adolescente de 17 años, me salvó el Señor y me regaló la salvación de mi alma. Y en esa misma bondad y esa gran misericordia, Él le plació llamarme y ponerme en el ministerio de la palabra hace 37 años. Pero Dios es tan bueno conmigo que después de la salvación de mi alma, el regalo más grande que Dios me ha dado es mi esposa. Hace 40 años que ya tenemos de casado, vamos para 41 años. Somos pastores en Venezuela, en la iglesia Salvación en la ciudad de Valencia. Y pues estamos aquí sirviéndole al Señor desde hace algunas semanas que llegamos acá a Estados Unidos. Aquí ya tenemos semana y media que llegamos a Laredo. Y bueno, quiero decirles que estamos contentos de estar acá. Tenemos 2 hijos y 5 nietos. Amén. Un hijo, una hija y 5 nietos, todos los nietos varones. Y ellos están contentos de que estemos aquí. Amén. Quiero permitir que mi esposa les salude. Dios bendiga al pueblo del Señor. Amén. Bueno, mi nombre es Esther Bravo de Ferrer y le servimos al Señor por su gran amor y misericordia. Amén. Y estamos aquí bien contentos, como dijo mi esposo. Caras nuevas, hermanos nuevos, una familia nueva que el Señor nos da. Amén. Bueno, y yo en esta noche les animo y les invito a que abran su corazón. Amén. Y que la palabra llegue a sus vidas y la pongan en práctica. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bien, amados hermanos, quiero que leamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Desde el 15 hasta el 17. Efesios capítulo 5, desde el 15 hasta el 17. Cuando lo tengan, ustedes me lo van a indicar poniéndose de pie para saber que ya lo tienen. Efesios capítulo 5, desde el 15 hasta el 17, 3 versículos vamos a leer. Muy bien.
Así nos dice el Señor en su palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Repito, el último dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Tú nos invitaste a estar aquí contigo. Y aquí estamos, Señor, con la actitud de María, la hermana de Marta, sentados, postrados en tu presencia para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables, que tu Santo Espíritu acompañe esta palabra para que haga la obra perfecta en nosotros. Traspásanos con esta espada, Señor, que seamos edificados, exhortados y consolados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden estar sentados. Con la ayuda del Señor pretendo presentar ante ustedes el mensaje que he titulado, bueno, más que un mensaje, una enseñanza. La voluntad de Dios para todos y la voluntad de Dios para ti. Oye bien, la voluntad de Dios para todos y la voluntad de Dios para ti. Todos en algún momento de nuestra vida cristiana queremos conocer la voluntad de Dios en algún asunto. ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál será su voluntad sobre tal asunto? Muchas decisiones hay que tomar, sobre todo cuando se es joven. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué lugar viviré? ¿Qué profesión voy a ejercer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuál es el lugar de Dios para mí en este asunto? ¿Cuál es el método, la manera como Dios quiere que yo haga tal cosa? ¿Verdad que sí? Siempre en algún momento hemos tenido la necesidad de una respuesta allí. Bueno, hemos leído que debemos ser entendidos, es decir, entender cuál es la voluntad del Señor. Pero además de eso es un mandato que se nos expresa allí, está expresado a manera de orden, de imperativo. Ustedes deben entender la palabra, la voluntad del Señor. En la Biblia encontramos, hermanos, que es conveniente conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es conveniente. ¿Por qué es conveniente? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. En Marcos 3:35 el Señor dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios nos constituye en miembros de la familia de Dios. Amén. También dice en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la obediencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, es importante conocer la voluntad de Dios y obedecerla, porque eso entonces nos llena el requisito o la condición para recibir las promesas del Señor. ¿Sabe usted que en la Biblia hay cientos de promesas a favor nuestro, para nosotros? ¿Tiene usted alguna promesa que Dios le hizo algún día? Aquí hay muchas. Si usted ha leído la Biblia, deben haber encontrado aunque sea una que a usted le guste o que usted necesite. Amén. Puede ser que algún día Dios, desde este púlpito, alguien habló de parte del Señor algo que usted entendió que es una promesa para usted. O alguien, a través de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, le dio una palabra. Pero usted no puede vivir la vida cristiana sin tener una promesa que esté pidiendo.
Por ejemplo, ¿está usted orando por la salvación de algún ser querido? ¿Cuántos están orando por la salvación de un ser querido? ¿Y tiene usted promesas para eso? Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice tú y tu casa. Entonces, así en la Biblia hay muchas promesas, pero que para que se cumplan las promesas, clama a mí, yo te responderé. Amén. Donde Él promete sanidad para nuestros cuerpos, que hay muchas promesas en la Biblia acerca de sanidad. Hay promesas de provisión. ¿Cuántos creen que Jehová proveerá? Amén. Son promesas que usted en algún momento dado necesita apelar a ellas para orar al Señor, basados en esa promesa. Algún milagro que necesite. Bueno, para que esas promesas se cumplan, dice aquí que es necesario que nosotros obedezcamos la voluntad del Señor para obtener la promesa. Amén. Entonces, ya eso nos va indicando la conveniencia de la voluntad de Dios. Nos hace familia de Dios, nos hace parte de la familia de Dios y nos llena el requisito, la condición para que Dios nos cumpla las promesas. En 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que hacer la voluntad de Dios nos da una firmeza en el camino del Señor. Permanecemos para siempre. Y en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces es conveniente conocerla y obedecerla. Entonces, repito, las 4 conveniencias que les mencioné de por qué conviene entender, comprender, saber y cumplir la voluntad de Dios. Porque nos hace miembros de la familia de Dios, porque nos ayuda a obtener las promesas de Dios. Tercero, porque nos da una permanencia en Cristo. Y cuarto, porque ella es buena, agradable y perfecta. Amén. Mire, es que algunos piensan que Dios es un viejito barba blanca, mal encarado, que le encanta sabotear nuestros planes. Entonces dice que la voluntad de Dios siempre, no me gusta la voluntad de Dios, siempre me sabotea mis planes. Algunos han pensado así. Yo una vez estaba ayudando a un joven nuevo convertido y de repente se me desapareció y lo ubiqué. Había regresado a su ciudad, lo fui a buscar, a hablar con él, y me consigo que tenía una novia que era más nueva convertida que él. Y entonces pues yo les di el consejo pertinente de que primero debían tratar de crecer espiritualmente, de procurar bautizarse en agua, ser discipulados, ser llenos del Espíritu Santo, y luego a su tiempo pues comprometerse y casarse, pero que primero le dieran oportunidad a la vida espiritual. Bueno, como a la semana me lo consigo y me dice: no, nosotros decidimos irnos a vivir juntos, porque a lo mejor no es la voluntad de Dios que nosotros nos casemos, y para evitarnos problemas mejor nos adelantamos. Bueno, terminó en divorcio porque se tuvieron que casar. La muchacha salió embarazada, tuvieron que casarse, y después el matrimonio fue un problema y terminaron divorciados. Un hogar disfuncional, hijos con sus padres separados. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que Dios iba a sabotear sus planes y mejor era evitar que Dios les dijera que no y ellos adelantarse. Bueno, se ven cada cosa, ¿verdad? Ahora, he dicho que el mensaje se llama la voluntad de Dios, que es para todos, y la voluntad de Dios, que es para ti. Esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. En primer lugar, hay una voluntad de Dios que es para todo ser humano. Todo ser humano, no solo los creyentes, los discípulos, los seguidores del Señor Jesucristo, debemos cumplir esa voluntad de Dios. Y son 7, se las leo rapidito. Y para memorizarlo, todas comienzan con la letra S. Primero, la salvación.
Esa es la voluntad de Dios para todos. Dice que esa es su voluntad, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y dice que esa salvación hay que cuidarla. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí les leí segunda de Pedro 3:9 y Hebreos 2:3. Entonces la voluntad de Dios hay que buscarla y hay que cuidarla, la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Amén. No voy a preguntar aquí cuántos aquí son salvos, porque yo asumo que todo el que está aquí esta noche ya ha sido salvado por el Señor, algún día que recibieron a Cristo y le están sirviendo a Él. Amén. Pero la salvación hay que cuidarla. La salvación no es para estar jugando al cristiano el día del culto y al mundano el resto de la semana. No. ¿Ok? No, debe cuidar su salvación. Ok. Segundo, la saturación del Espíritu Santo. En Efesios 5:22 hasta el 6:9 habla de que, y dice cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, no se embriaguen con vino, dice también en el capítulo 4. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces la voluntad de Dios es que todo ser humano sea lleno del Espíritu Santo. Todo ser humano, por supuesto, después de ser salvados. Amén. Después de ser salvados, lo siguiente es ser lleno del Espíritu Santo, para no vivir según las obras de la carne, sino según el fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5:22 y 23. Amén. Además de ser salvo y de ser saturado, lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que es su voluntad, en primera a los Tesalonicenses 4, del 3 al 7, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, que vivamos en santidad. Esa es la voluntad del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice en su palabra. Y no solo eso, sino que también nos habla del sometimiento. Debemos someternos a Dios y a las autoridades. Cosas que no nos gusta a los seres humanos someternos. Es muy difícil. Entonces de repente estamos dispuestos a someternos a Dios, pero decimos que a los hombres no. No, si no nos sometemos a los hombres, no nos sometemos a Dios. Porque Dios fue el que estableció las autoridades, por ejemplo, las autoridades civiles, gubernamentales. Aunque no nos gusten. Pablo decía que había que someterse a las autoridades. ¿Y sabe quién era la autoridad? El emperador romano Nerón, que fue el hombre más perverso que ha existido en la historia, y más malo, más injusto, más cruel. Y Pablo lo que dice es sométanse. Es más, dice honrenlo. Entonces, no es fácil, sobre todo cuando se vive en un país donde usted considera que hay muchas injusticias y donde hay cosas que uno no está de acuerdo. Sin embargo, Dios nos dice, sométanse. Sométanse. Y no lo digo por este país, ¿verdad? Lo digo por el país de donde venimos. Entonces, pero debemos someternos. Es lo que dice la palabra del Señor. No es fácil. No está fácil la situación, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra del Señor. Les cuento rapidito una historia. Éramos pastores en una ciudad de Venezuela llamada San Diego. Es parte de la Gran Valencia. Y entonces allí, esa ciudad es clase media. Y allí todos los votantes votaban a favor de los partidos de oposición. Entonces el alcalde era de un partido de oposición. El gobernador del estado en ese entonces también era de un partido de oposición, pero estaba presidiendo el señor Hugo Rafael Chávez Frías. Era el presidente del país. Y entonces yo les leo la palabra en un estudio bíblico un domingo en la mañana y les digo, hermanos, la Biblia dice que debemos orar por los que están en eminencia y que demos gracias a Dios por ellos, porque así lo dice la Biblia. Y entonces yo les pregunto, ¿cuántos dan gracias a Dios por el señor Enzo Escarano, que era el alcalde? Y todo el mundo allí, como él era de la oposición y la mayoría era de la oposición, pues le gustaba no el partido de gobierno, sino los contrarios, decían amén. Y luego pregunté por el caso del gobernador, que también era de la oposición, y pregunté, ¿y cuántos dan gracias a Dios por el señor Enrique Salas? Y todo el mundo, amén. Y pregunté, ¿y cuántos dan gracias a Dios por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías?
Silencio. Ya un momentito, hermano, y pregunté 2 veces más. Las respuestas fueron similares. Aplaudían y daban gracias a Dios por los de oposición, pero por el presidente no. Y yo decía, ¿y cómo hacemos con la Biblia que manda esto, hermano? Entonces hay cosas que a veces no queremos nosotros aceptarlas, pero están en la palabra. Y a veces hay que tragar duro, ¿verdad? Como cuando niño la mamá le daba la ensalada verde para que comiera. Y todavía tiene que echarle mucho aderezo para poder comerse la ensalada verde. Con mucha lechuga romana y rúcula y espinaca y qué sé yo qué. Y esas ensaladas verdes amargas, pero que su cuerpo lo necesita. Ojalá todo fuera a comer gelatina y pasteles, ¿verdad? Pero no. También hay que comer la ensalada verde. Y a veces hay que comerla y tragar duro porque no es sabrosa, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor dice que debemos recibir todo el consejo de Dios. Y aquí hay cosas que a veces no nos gustan. Como por ejemplo amar al enemigo, orar por ellos, bendecirles y darles de comer y de beber. Eso no está fácil, ¿verdad? Pero tenemos que someternos, y sobre todo a veces cuesta someterse a un empleador, a un jefe que no nos gusta. ¿Sabe qué cuesta mucho a veces? Cuando alguien llega a Cristo, tener que someterse a la autoridad espiritual de un pastor o de algunos pastores, incluso de un líder. Les cuesta. Sí, les es difícil. ¿Y qué decir de someterse dentro de la familia? Porque cuando Pablo dice sométanse unos a otros, todos asumimos, sobre todo los hombres, que solamente es la mujer la que debe someterse al marido. Pero es que dice que nos sometamos unos a otros, lo cual indica que el marido también tiene que someterse. ¿Ah? ¿Entiende? Y dice que los padres deben someterse a los hijos y los hijos a los padres. Y cualquier otra persona que viva allí, que en ese caso eran los esclavos, los siervos, debían someterse a los amos, pero también los amos a los siervos. Y ahí Pablo explica en Efesios 5 del 19 más o menos hasta el 6:8, algo por ahí, 6:4, cómo iba a ser todo el sometimiento de cada quien. Entonces la voluntad de Dios es que todos nos sometamos. Debemos aprender a eso. En nuestros países manejamos, conducimos sin ponerle mucha atención a las señales. Pero aquí sí, porque la multa, el ticket, puede ser hasta de $500, ¿verdad? ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque no hay un órgano más delicado en el cuerpo humano que el bolsillo. Ese es el órgano más delicado del cuerpo humano, el bolsillo. Entonces que nos digan $500 porque usted violó la ley. ¿A cuánto le gustaría eso? No le gusta, entonces mejor nos sometemos, ¿verdad? Así no estemos acostumbrados. Muy bien, entonces les hablé de salvación, saturación del Espíritu Santo, santificación, sometimiento, servicio a Dios y a los demás. Servir a Dios nos parece fácil y creemos que está bien, pero servirle a los demás, ¿sabe qué es tremendo? Que usted le pongan a servir y le toque servir en el baño donde se sientan los siervos del Señor, y por muy espirituales que sean, lo que dejan allí no es muy espiritual que sea, ¿verdad? Y a usted le toque atender eso. ¿Cuándo irán a contratar un conserje? ¿Cuándo irán a contratar una empresa de limpieza que haga esto? Debemos hacerlo, hermanos, servirnos unos a otros. Dice que no nos cansemos de hacer el bien y de servir. Y en eso debemos seguir el ejemplo de Cristo, que Él, siendo quien era, dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve, y le lavó los pies a los discípulos. ¿Sabe lo que es lavarle los pies a un hombre que viene caminando en sandalias por caminos polvorientos? ¿Cómo estarían esos pies de mezcla de sudor con polvo? ¿Ah?
Las hermanas no saben de eso porque ellas siempre tienen sus pies bonitos. Se hacen el pedicure siempre, ¿verdad? Y no saben lo que es tener un pie feo, pero los hombres sí sabemos. Y si no, ¿por qué a veces cuando algunos se quitan los zapatos en la casa? ¡Uy! El Señor Jesucristo, esos pies que no olían muy bien y que estaban sudorosos y llenos de polvo, Él le lavó los pies a los discípulos para darnos el ejemplo. El servicio, hermanos, también es la voluntad de Dios, el sufrimiento. En un mundo donde estamos y en un tiempo en que a la iglesia le gusta predicar mucho solo lo bueno, lo cual está bien, predicar sobre lo bueno, las promesas de Dios, eso está bien, yo lo creo y lo predico, pero también debemos decir que es la voluntad del Señor el sufrimiento. Hay palabra del Señor que nos indica eso. Amén. Usted va, mire, a 1 de Pedro 3, 17 y 4 del 13 al 16. Dice que es la voluntad de Dios que padezcamos por el nombre de Cristo. Así que no le dé vergüenza decir que es cristiano o que usted tiene una Biblia, que usted la lee y la cree, que usted obedece. No le dé vergüenza decir que usted está esperando hasta casarse, joven, jovencita, jovencito. A mí no me da vergüenza decir que yo esperé hasta casarme y que yo solo he sido de mi esposa. Ella también esperó hasta casarse. Mis dos hijos, mi hijo se casó a los 24 y después de que había terminado la universidad y se casó a esa edad y esperó hasta casarse. Igual mi hija a los 22 se casó, esperó hasta casarse. Él se casó con una muchacha que esperó hasta casarse y ella se casó con un muchacho que esperó hasta casarse. Quiere decir que se puede. Amén, se puede. Se puede. Entonces, ¿pero qué pasa? Que algunos no quieren sufrir la burla porque se burlan de que todavía de aquel que se ha guardado para el Señor y para quien va a ser su futuro cónyuge. Se burlan. Bueno, padece por el nombre de Cristo, súfrelo. ¿Y por qué te vergüenza da? Es lo que hacen los de allá, no lo que hacemos nosotros. Amén. Entonces hay que sufrir por la causa de Cristo. Y la última voluntad de Dios, que comienza por ese, de las 7 que les mencioné, es siempre dar gracias a Dios. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:18. Siempre dar gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para todo? Ser salvados, ser saturados del Espíritu Santo, vivir en santidad, sometidos, sirviendo, sufriendo y siempre dando gracias a Dios. Esos 7 aspectos abarcan todo lo que es la voluntad de Dios para todo ser humano. Porque aunque menciono cosas aquí que solo las experimentan los cristianos, pero Dios quiere que ellos vengan a ser salvos y también las vivan. Amén. Ahora, pero he dicho que el mensaje se llama la voluntad de Dios que es para todos y la voluntad de Dios que es para ti. Repita conmigo un momentito todos en voz audible y hagan así. La voluntad de Dios que es para mí. Y se señala así, es para mí. Porque fue el planteamiento que hice inicialmente, que necesitamos a veces tener una respuesta en algún aspecto de nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para estar seguro o segura de cuál decisión voy a tomar? Bueno, hay situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones entre varias opciones o alternativas. Y tienen que ver con el propósito de Dios para cada uno en particular. De Pablo dijo el Espíritu Santo en Hechos 22:14, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, le dijo a Pablo, era llamado Saulo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Ves? Dios lo escogió. ¿Para qué? Para que conociera la voluntad de Dios. Y eso te lo dice a ti también y me lo dice a mí. Dios te escogió, hermano y hermana. Vuelvo a repetir conmigo. Dios me escogió para que yo conozca su voluntad. Amén. Entonces yo no pretendo en este momento responder a todas las inquietudes que usted tenga
¿Será la voluntad de Dios que me case con fulana o con fulano? No, yo no soy profeta de ese tipo. ¿Ah? ¿Será que debo mudarme? ¿Será que debo regresar a mi país? ¿Será que debo hacer ese negocio, aceptar ese empleo, cambiar de empleo? ¿Será que debo estudiar esta carrera universitaria? ¿Será que? Eso, yo solo te voy a dar la orientación cómo conseguir esa respuesta. Amén. Porque la iglesia no es un horóscopo. ¿Ah? Que como tú eres de, qué sé yo, Capricornio, entonces la luna y la estrella y Mercurio y no sé qué cosa, entonces tú tal cosa. No. En el evangelio no funciona así. Nosotros no creemos en esa cosa, ¿verdad? Pero sí creemos en un Dios que habla y que dirige, y un Dios que es personal. Amén. No solo es un Dios que le habla a toda una congregación, sino que te habla a ti individualmente. Y es allí donde te quiero dar algunas orientaciones. Primero que todo, debes disponerte a hacer la voluntad de Dios. De otra manera será inútil. Es decir, debes querer conocer la voluntad de Dios, pero también debes querer obedecerla, aunque no te guste. Porque si no, entonces ¿para qué la quieres saber? Si ya en tu corazón hay una disposición a no obedecerla. Como el caso que le mencioné de esa pareja de jovencitos. Entonces lo primero que debes tener una actitud: Señor, quiero conocer tu voluntad y estoy dispuesto a obedecerla aunque no me guste. Bueno, el primer consejo que te doy es que debes leer abundantemente la Biblia, porque allí vas a conseguir dirección. En el Salmo 119, 105 dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es decir, nos muestra por dónde ir. Amén. Entonces, la palabra de Dios es necesaria. Segundo, y mira, y tómalo en serio, es que esto no es nada más para que lo leas, o la abras o la enciendas el domingo en la mañana y el martes en la noche, cuando vienes a la iglesia. Esto es para todos los días. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas diariamente esta palabra. Así como sacas el tiempo para el pan material, desayuno, almuerzo, comida y cena. Así es. Esas son las comidas que comen en México, me han dicho. El desayuno, el almuerzo que son en la mañana, la comida a mediodía y luego la cena en la tarde. Así ya me han dicho. Y la merienda a media tarde, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no con la palabra del Señor también? Pero al menos una vez al día debes tener un encuentro con la palabra del Señor. ¿Ok? Debes hacerlo. Sí, Señor. Segundo, sé obediente a los impulsos y direcciones del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice que Él nos guiará a toda la verdad. Él te va a guiar a la voluntad de Dios. Pero debes ser sensible. ¿Y sabes dónde se consigue eso? Pasando tiempo con Él en oración. Ahí vas a aprender a tener la sensibilidad para sentir los impulsos que Él da. Amén. No te acostumbres a esperar que te venga un problema para buscar el rostro del Señor. No, Señor. Algo habitualmente. Yo no sé cuántos aquí se han enamorado alguna vez en la vida. Levanten la mano. Los que alguna vez en la vida se han enamorado. Tan poquito. Todos nos hemos enamorado aunque sea una vez en la vida. Y no es verdad que cuando nos enamoramos queremos ver a esa persona todos los días. ¿Verdad que sí? Hablar con la persona, estar cerquita. Y por eso se planifica el matrimonio. Vamos a casarnos. Porque esto que sentimos cada vez que nos separamos, oye, nos hacemos falta. Entonces vamos a casarnos para estar juntos. Y es verdad, yo tengo 40 años para 41 con ella. Yo no puedo vivir sin mi esposa. Que el Señor me ayude. No puedo vivir sin ella.
¿Me entiende? Y entonces, todos los días le doy gracias a Dios porque ella está conmigo. ¿Mm? Porque me sigue haciendo falta su sonrisa, su palabra, su risa, todo. No se parece a la muchachita que era así, te sabe. No. Todavía yo la veo hermosa, pero no es igualita que la de hace 40 años. Y yo no entiendo, porque las mujeres es difícil comprenderla, cómo ella todavía me ama así, con este barrigón, con estas canas. Ya la dentadura no es igual. ¿Me entiendes? Porque los hombres nos ponemos más feos. Pero así es el amor. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto si el tema no es el amor del matrimonio? Es porque uno cuando ama quiere pasar tiempo con la persona a quien ama. Yo luché muchos años para que ella pudiese volver a tener su visa, que tuvo visa 10 años y después, bueno, por malicia, no sé de qué, se la negaron 2 veces hasta que por fin otra vez. Porque yo quería que ella estuviera conmigo en mis viajes aquí, porque yo tengo visa hace 35 años van a ser ya con visa. Perdóneme que suena arrogante, yo he perdido la cuenta de las veces que he venido a Estados Unidos, hermano. De verdad, Dios lo sabe. Pero la mayoría de las veces venía sin ella y a mí me hacía falta estar con ella. Entonces yo digo, si eso me pasa a mí con mi esposa, ¿por qué no nos pasa eso con el Señor? Deberíamos estar enamorados del Señor, pasar tiempo con Él en su presencia. Y cuando pasas tiempo con Él y se vuelve tu amigo, tu amor, y es comunión. La Biblia llama más que una relación, es comunión. Cuando tienes esa comunión con el Señor, te acostumbras a oír su voz cuando te habla por la palabra, o el Espíritu Santo te da un toque, se despierta en ti una sensibilidad espiritual, que yo aprendí desde los 17 años a sentir eso. O sea, que esto no es nada más para ahora que soy adulto ya viejito. No. Desde niños se puede recibir. Mi esposa toda su vida desde el vientre de su madre sirviendo al Señor, y desde niña ella sabe lo que es ser sensible al Espíritu Santo. Además de eso, pídele a Dios sabiduría e inteligencia espiritual, como lo dice Efesios 1, 8 y 9. Debes pedir a Dios sabiduría e inteligencia para conocer la voluntad de Dios. Y Santiago dice que pidas sabiduría, que Él la das abundantemente, la sabiduría. Entonces llevamos 3: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es decir, sensibilidad al Espíritu Santo, sabiduría e inteligencia espiritual. Otro, conságrate a Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice: os ruego pues, hermanos, que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Eso habla de consagración. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Entonces conságrate a Dios, y allí vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Eso puedes traducirlo en la práctica, es saca tiempo de ayuno, de sacrificio. Mira, cuando yo me entregué al Señor, nuestra iglesia es una iglesia numerosa, bueno, numerosa para nosotros en aquel tiempo, unas 400 personas, algo así. Y había mucha juventud, entre ellos muchas muchachas bonitas y siervas del Señor todas. Digo, señalo para allá porque eran 2 naves, la nave aquí de varones y la nave de mujeres, así era. Y entonces yo me sentaba de este lado y allá había muchachas, y bueno, yo percibía cuando alguna, porque todas eran bonitas, cuando alguna de repente, usted sabe, yo notaba alguna señal, y yo enseguida oraba: Señor, fulana. Y de alguna manera el Espíritu Santo me hacía que yo, no, ahí no es. Eso ocurrió varias veces, ¿entiendes?
Incluso hubo una que me estaba cazando con Z, de cacería. Y Dios me libró porque me mostró, si yo seguía ahí, cómo iba a caer en pecado con ella. Dios me lo mostró, hermano. Y en vez de decir, qué bueno, voy a aprovechar que caí con ella. No. Lo que hice fue, Señor, gracias por librarme. Me libró el Señor. Pero un día comienzo a ver a una de las jóvenes y comienzo a orar. Y no se me quitaba. Y seguía orando y no se me quitaba. Y cada vez que la escuchaba orar, hermano, ese llanto, ese lloro, eso me llegaba más profundo al corazón, hermano. Porque tiene una manera particular de orar que yo, Dios mío, se me mete aquí así cuando la oigo, ese lloradito, hermano. Y entonces, Señor, esto no se me quita. Y yo con ninguna hablé nunca. Y esto no se me quita. Señor, ¿sabe qué hice? Un dinosaurio que hace tiempo desapareció de la era cristiana, que hay que resucitarlo. Sí, hay que excavar y sacarlo. ¿Sabe qué hice? Me aparté en ayuno y oración 3 días corridos. Y ayuné 3 días sin probar alimentos, solo agua. Señor, estoy enamorado de Esther. ¿Qué hago? Pues yo de ese ayuno salí con 2 convicciones. Número 1, que ella era el plan de Dios para mi vida. Y número 2, que no era tan rápido, que no me apresurara, que faltaba mucho. Unos 3 años y medio después más o menos de eso, nos casamos. 40 años de casado para 41. Amén. Pero esas son las cosas que no le gusta que uno diga, el ayuno. Méteme 3 días de ayuno para saber si fulana. No, ahorita me gustó y se lo dije y vamos a empatarnos y vamos a... ¿Entiendes? Bueno, pero fíjate, voy a retroceder la historia varios años antes. Cuando yo me entregué al Señor, yo tenía 17 años, ya iba a cumplir 18, y yo tuve una sola novia cuando yo era inconverso. Era un noviazgo de los de antes. Usted sabe lo que significa de los de antes, ¿no? Porque ahora ser novio es concubinato, ¿verdad? No, noviazgo de los de antes. Pero yo me entrego al Señor y a los pocos días alguien predica un mensaje como esto. Y habló de Sansón, que no es la voluntad de Dios del cristiano con el inconverso, y por allí, por allá. Y entendí, fulana es inconversa. Porque yo tenía varios días yendo a la iglesia. Y fui y le pregunté, mira fulana, ¿tú te vas a entregar al Señor algún día? Y me dijo que no, porque ella quería seguir en las fiestas. Ok. Me fui a orar al Señor y le dije, Señor, tú sabes lo enamorado que yo estoy de fulana. Yo no puedo dejar un día sin verla. Vivíamos cerquita, sí. Cierta distancia, nos veíamos fácilmente. Sácala de mi corazón, Señor, porque tú sabes que yo te amo más a ti que a ella. Pero necesito que me ayudes y me la saques del corazón. Hermano, de repente un día la veo y me acuerdo que ella existía. Y saqué cuenta, tenía 3 semanas sin verla, sin saber de ella, que ni me acordaba. Y dije, Señor, me la sacaste del corazón. Y fui y rompí con ella. Mira qué tal, que esto, no, nada. No, listo. Sin dar explicaciones, sin buscar, a ver, que déjame, escúchame primero. No. Lo que uno sabe que es la voluntad de Dios, uno tiene que ya, trácata, punto. Porque José no se puso a explicarle a la mujer aquella, mira que tú sabes que eso es pecado, que pueden venir enfermedades, que puede venir un embarazo. No. Él salió corriendo. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué explicación vas a estar dando cuando hay la posibilidad de desobedecer a Dios?
Nada. Y así hice, hermano. Y luego de eso, unos 5 años después, nos casamos nosotros. Sigo aquí. Entonces hay que consagrarse a Dios para comprobar la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta, aunque a ti no te guste. Siempre será mejor y algún día vas a entender por qué es mejor si la sigues, aunque en el momento no te guste esa ensalada verde. Ora y pide la oración buscando la voluntad de Dios. Eso lo dice Colosenses 1:9, que Pablo oraba por los colosenses para que entendieran la voluntad de Dios. Pide la oración. Hermano, tengo que tomar esta decisión, pero no conozco la voluntad de Dios. Ore por mí para entender la voluntad de Dios. Pide la oración en la iglesia, en el grupo de jóvenes, donde sea. Pida la oración. Esa oración Dios la oye. Amén. Presta atención al consejo de otros. ¿Sabe qué dice en Proverbios 11:14? Dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando te están aconsejando varios y tú ves que el consejo de todos coincide, tienes que tomarlo en cuenta, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Además de eso, recuerda tus experiencias y las de otros en la vida cristiana, porque quizás tú tuviste alguna experiencia que te enseñó lo malo que es actuar sin conocer la voluntad de Dios, o lo bueno que es haber obedecido la voluntad de Dios. Experiencias propias o de otros, porque uno se entera de la vida de otros aquí. ¿Me entiendes? Entonces toma eso en consideración. Lo otro es, otro consejo: observa las circunstancias positivas o negativas que se te presenten, porque pueden ser cambios de rumbo, cambios de estrategia, obstáculos que vencer o puertas que Dios está cerrando. Pablo de repente dijo: vamos a dar otra gira misionera. Y lo primero que hubo un enfrentamiento entre él y Bernabé. Se separaron y arranca, y por allá llega un sitio, voy para allá, el Espíritu Santo le dijo que no. Ahora voy para allá, el Espíritu Santo dijo que no. Hasta que vino la visión del varón macedonio y entendió: es para Macedonia que vamos. Entonces puede que Dios esté usando circunstancias, cerrando puertas, atravesándose, para que entiendas: por aquí no es, esa no es mi voluntad. Amén. Espera la visión, espera la visión. Busca activamente, no de una manera pasiva. No te quedes inactivo en la búsqueda. Claro, sin afanarse, pero debes buscar. Debes buscar la voluntad de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Salmo 37:5. Y aquí yo quiero que ustedes me ayuden con sus Biblias. Yo no sé si podrá salir los versículos que quiero leerles, porque ¿sabes qué también tú puedes hacer? Presentarle tus deseos al Señor. No caprichos, porque en la vida cristiana hay necesidades, hay deseos y hay caprichos. ¿Me entiendes? Es que yo quiero que sea fulana, yo no quiero a más nadie. Son caprichos. Si no es ese hombre, entonces no. Pero eso no ocurre aquí, hermano. En Laredo no ocurre, eso ocurre en Valencia, Venezuela. Espero yo sé que las risitas que hacen, algunos sonríen, no sé qué me está diciendo ese mensaje a mí, ¿verdad? Salmo 10:17, ¿es posible mostrarlo ahí o no? Bueno, Salmo 10:17 dice algo muy interesante. Permítanme buscarlo aquí en nuestra Biblia, en la Biblia, aunque yo tengo aquí una versión diferente. Dice:
Alguien que me lo lea ahí, hermano, de ustedes, por favor. Salmo 10, 17. Porque esta versión... ¿Ve? Él oye el deseo y pone atención. Él oye el deseo. Entonces no está mal que tú presentes un deseo. Señor, yo quiero una casa, pero mi deseo es que la casa sea así, así, asado o en tal lugar. Cuéntaselo al Señor. Él responde los deseos también. Otro texto. 24, Salmo 24. Fíjense, él oye los deseos, pero también fíjense lo que dice Salmo 24. Ajá. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Señor, yo quiero un carro, pero tú sabes, Señor, yo tengo es para un carro compacto, pero cómo me gustaría una van, porque para la familia, concédeme esa bendición, Señor. Claro. De repente aparece un negocio bueno por ahí que vas a pagar lo mismo. Esas cosas ocurren. Otro, Salmo 38, 9. Ajá. Gracias. Salmo 38, 9. Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Muchachas que suspiran, Señor, tú sabes que yo deseo casarme con él. Yo lo amo mucho, Señor. Él dice que el suspiro nuestro no, y como las que suspiran son más las mujeres que los hombres. Así que muchacha, suspírale al Señor ahí. Señor, tú sabes que fulano es el que me hace suspirar. Bueno, dile, Señor, eso. Pero si te dice que no, ya has escuchado la palabra aquí, ¿verdad? Entonces, aún por las cosas que uno suspira, hermano. Y Salmo 145, 19. Y allí terminamos. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Entonces quiere decir que en la voluntad de Dios tú puedes presentarle tu deseo y allí Él te va a hablar. Y hay cosas que aunque Él no te haya dicho, esta es mi voluntad, pero es posible que algunas cosas, ese deseo está dentro de la voluntad de Dios. Es un deseo que Dios mismo permitió que surgiera en ti, porque a través de ese deseo te está mostrando la voluntad de Dios. Pero tú tienes que discernir. Lo que yo siento es una obsesión de la carne. Lo que quiero tener tal cosa para exhibirlo, para que vean que yo soy un hombre, una mujer bendecidos, para no te sabe arrogante, así, soberbio. O es un deseo carnal porque hay una codicia. Estás codiciando a alguien. Hay lujuria, concupiscencia. No, ya eso es otra cosa, no, eso no es deseo. De ahí lo que hay es una obsesión carnal. Así que, amados hermanos, tienes fácilmente cómo obtener la respuesta de Dios a alguna situación de la vida donde tienes que tomar una decisión. Amén. Sí. Tienes la ayuda, la palabra del Señor, los impulsos del Espíritu Santo. Amén. Que incluye la manifestación de los dones del Espíritu. Tienes sabiduría e inteligencia que Él la da con abundancia. Conságrate. Pide. Ora y pide la oración. Presta atención al consejo de otros.
Mire, ¿y sabe a quiénes Dios les da sabiduría para aconsejar? A los padres. Pero qué difícil es a un adolescente obedecer el consejo de sus padres. Porque el adolescente a veces piensa que el papá y la mamá no saben de nada. Y resulta que Dios puede estar usando a los padres en el consejo allí. Ajá. Recuerda las experiencias de otros y las tuyas. Observa las circunstancias para ver si es que Dios está cerrando puertas o abriendo puertas nuevas que no creías. Busca de manera intensa hasta que consigas la respuesta. Y preséntale tus deseos al Señor, que es posible que esos deseos estén dentro de la voluntad de Dios. Amén. Quiero que estén de pie, hermanos, para dar gracias al Señor por su palabra. Y yo quiero hacer una oración especial. No necesitamos decir para qué, pero si alguno tiene allí en el tapete, digámoslo así, en la mesa de estudio de oración, una petición porque necesita tomar una decisión y usted necesita la oración por eso, yo quiero orar por usted. Puede pasar aquí y oramos. Amén. O allí mismo levanta su mano y se lo dice en silencio, en secreto al Señor. Pero es importante que recuerde este consejo. Yo entiendo que el Espíritu Santo trajo esta palabra esta noche aquí porque hay quienes necesitan esta dirección que Dios ha dado para tomar decisiones importantes en la vida. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú nos has hablado en esta noche. Nos has dado una palabra de dirección para instruirnos a qué hacer para buscar tu voluntad. Hemos entendido que es conveniente hacer tu voluntad, conocerla y obedecerla. Por ello es, Señor, te damos gracias porque en la palabra vemos que hay temas que son la voluntad de Dios para todo ser humano, pero también hay asuntos que son muy personales que necesitamos resolverlos contigo en oración, en comunión espiritual contigo. Gracias, mi Padre. Te ruego, te suplico por tu sierva, tu hija. Te pido, Señor, que le dirijas, que le hables, que le muestres tu voluntad. Ella hable su mente y corazón, su espíritu, para oír tu voz. Háblale, mi Señor, dirígele allí en lo secreto, que ella pueda entender tu voluntad en ese asunto tan importante. Gracias, mi Señor, gracias porque lo harás. Gracias, mi Padre, gracias.